una vez más. Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos en nuestro curso sobre las enseñanzas de Jesucristo. Estamos estudiando aquí la ley y el evangelio. Es un placer poder estar aquí con ustedes de nuevo, especialmente saludamos a los que están aquí en vivo y también a los que van a ver esta grabación. Hoy estamos estudiando el sexto mandamiento, es la lección 6 de este curso. Vamos a ver lo que dice Dios para cómo manejamos el cuerpo que Él nos ha dado, cómo honrar a Él con el uso del cuerpo y también vamos a estudiar lo que dice Dios sobre el matrimonio. Empezamos entonces con una oración. Querido Padre Celestial, pedimos tu bendición en nuestro estudio hoy. No pedimos basándonos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Abre nuestros corazones para aprender y creer lo que nos enseñas hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aquí tienen los objetivos, lo que vamos a tratar de lograr hoy en el tiempo que tenemos, pidiendo la bendición del Señor. Vamos a repasar lo que es el sexto mandamiento. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Después también vamos a hablar de lo que dice Dios sobre el divorcio. Y el último paso, vamos a estudiar pasajes bíblicos para que sepa cada participante cómo da gloria a Dios en su cuerpo. Es parte, esta última parte viene de 1 de Corintios 6 y Dios quiere que demos gloria a Él en el uso de este cuerpo que Él nos ha dado. Y vamos a preguntar, ¿y cómo lo puedo hacer, Señor? ¿Cómo lo puedo hacer, Salvador? ¿Cómo puedo darte gloria en el uso de este cuerpo que tú me has dado? Eso es lo que, con el favor de Dios, vamos a lograr hoy en la clase usando la Biblia. Vamos a comenzar repasando lo que ustedes vieron en el video y estudiaron fuera de la clase. Pero antes, vamos a saludar a Miriam. Miriam, buenos días, bienvenida. Buen día, bendiciones. Perdón la tardanza, un problemita con mi internet, pero estoy acá nuevamente para compartir. Bendiciones. Gracias, igualmente, gracias Miriam. Sé cómo es, ayer tuve una reunión y tuve una batalla conectándome. Sí, pasa cosas de vez en cuando. La tecnología es una bendición. Tenemos personas de muchos países aquí, pero a veces hay dificultades también y lo entendemos. Bien, vamos a comenzar sencillamente. ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Quién nos puede ayudar poniendo los cimientos sobre lo que vamos? ¿Kemer? No cometer adulterio. Así, sencillamente. Muchas gracias, Kemer. Hemos hablado en otros mandamientos que Dios protege algo. Vamos a ver que con este mandamiento Dios está protegiendo el matrimonio. Pero vamos a ver que tiene que ver este mandamiento también con los que son solteros. Y también tiene que ver no solamente con los actos del ser humano, sino también de las palabras y pensamientos. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el matrimonio. Se mencionan en el video tres bendiciones específicos que vemos en la Biblia que Dios menciona del matrimonio. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones mencionadas? Compañerismo, amor sexual e hijos. Excelente, son los 5. Muchas gracias, Rocío. Bien dicho, compañerismo, amor sexual y los hijos. Compañerismo, lo vemos allá en Génesis 2, ¿verdad? Dios creó al hombre y a la mujer y dice, no es bueno que sea solo el hombre, ¿verdad?
Es algo que Dios, el matrimonio, Dios estableció en su mundo perfecto para nuestro apoyo mutuo, para bendecirnos. Bueno, sabemos y se menciona en el video que también Dios bendice a la persona soltera. Vemos a Pablo, quien era soltero, habla de eso en su primera carta a los Corintios, y está bien también, pero para los casados es una bendición, el compañerismo, el apoyo mutuo. El amor sexual, vamos a ver más adelante que es algo, un don de Dios torcido por el mundo caído. Es algo que Dios ha dado para nuestro bien dentro del matrimonio. El sexo es un don de Dios, pero muy torcido. Vamos a hablar un poco más de este don más adelante en la lección de hoy. Y los hijos, como nos dijo Rocío, también otra bendición. Y en la Biblia habla de esa bendición en muchos lugares, que es una bendición que Dios ha dado. En Salmos 113, por ejemplo, habla de esta bendición entre otros lugares. En Proverbios 17 también habla de la bendición de hijos dentro de la familia. Bien, otra pregunta, y se mencionó eso también. ¿Cómo usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio? Antes de contestar la pregunta, vamos a leer aquí juntos un pasaje que también vieron en el video. Efesios 5, vamos a leer de versículo 22 a 25. Aquí en la pantalla tengo la traducción de la Nueva Versión Internacional. En este caso, creo que es la traducción más clara de este pasaje. También sé que muchos de ustedes tal vez tienen en la mano la Reina Valera 60, que también es una traducción muy fiel que podemos usar. Tiene el mismo contenido, el mismo mensaje. En mi opinión, esta versión en este caso tiene lenguaje un poco más claro. ¿Alguien nos puede leer aquí Efesios 5, 22 a 25? Leo yo, pastor. Por favor, Mari. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Muchas gracias, Mari. Es algo chocante, ¿verdad? En la Biblia es claro que Dios ama igualmente a hombres y a mujeres. Lo vemos claramente en las acciones de Jesucristo en los 4 evangelios, en pasajes como en Gálatas 3, versículo 22, 23 y 24, habla del amor de Dios para hombres y para mujeres de igual manera. Pero también habla Dios de papeles distintos dentro del matrimonio. Pero al mismo tiempo, esto no solamente tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con el amor de Dios para nosotros. Entonces, vemos que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella como un esposo amoroso. Y eso establece la relación, es fundamental, ¿verdad? Este amor autosacrificial, diríamos, que Jesucristo se entregó por ella. Puso las necesidades de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un instituto religioso, estamos hablando de personas como nosotros, un conjunto de personas que han recibido su gracia. Dios nos ha amado de tal manera que se entregó por nosotros. Se sacrificó a sí mismo. Puso nuestras necesidades encima de sus necesidades. Entonces pensamos en eso. Eso es un modelo para el esposo. Entonces
aún mejor, como el esposo ideal. Cristo murió, murió por la iglesia, amó a la iglesia de tal manera que se entregó por ella. Apenas escuché de este fin de semana pasado, un amigo mío fue compañero, socio de trabajo. Yo sirvo como en nuestra organización, yo sirvo como el líder para las misiones de nuestra organización en Latinoamérica. Un compañero que es el líder, o era el líder para misiones en Asia, estaba de vacaciones con su familia, sus hijas y sus esposos y también sus nietos. Y en la madrugada, a las 2:30 de la madrugada, despertaron todos en la casa y se dieron cuenta que la casa estaba en llamas, en un incendio, bueno, fuerte. Entonces, escaparon casi todos. Fuera de la casa se dieron cuenta que estaban todavía adentro las nietas de este compañero mío. Este pastor, entonces, que ya a persona grande, tenía 65 años, corrió entonces buscando a sus nietas en la casa en llamas y se murió. Eso fue el domingo pasado. Pero vemos un amor de Cristo en su corazón, ¿verdad? Eso es un ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, en vez de pensar de su propio bienestar, Jesucristo murió por nosotros. Bueno, sabemos que en el caso que yo mencioné, que hay esperanza en la resurrección de Jesucristo, y por medio de la fe sabemos que Él está en un lugar mejor. Cristo nos amó aún más a nosotros. Y eso es el fundamento del amor entre nosotros, sus seguidores, la iglesia, y Él. Él se entregó por ella. Y también es un ejemplo de lo que Dios quiere ver en el matrimonio. La palabra someterse puede ser chocante hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que alguien se somete a otro? El ejemplo que tenemos es que Cristo amó tanto a nosotros que con alegría queremos someternos a Él. En un matrimonio ideal, el esposo se ama tanto a la mujer que el papel distinto de la mujer, que sería seguir el liderazgo de un esposo que pone las necesidades de la esposa encima de sus propias necesidades. Quiere lo mejor para ella siempre en vez de pensar en sí mismo. Bien. Ok, pero pensamos en este amor autosacrificial de Jesucristo, que Él sacrificó a sí mismo. Eso es el punto fundamental. Y para los esposos es nuestro modelo. Entonces, algo que vamos a querer. Y vemos que aquí en el pasaje, Dios nos enseña mucho sobre su amor para nosotros y también sobre el matrimonio aquí en Efesios 5. Bien, preguntas o dudas, comentarios, aportes. Seguimos adelante. Lección 6. Aquí estamos en el sexto mandamiento. Estamos en la lección 6. Parte de la segunda parte, cómo Dios quiere que vivamos en este mundo, ¿verdad? Voy a poner unos principios bíblicos. Ya hemos hablado del hecho que, ¿qué hacemos con la ley de Dios y los mandamientos que Él nos ha dado? Usamos la Biblia en su contexto para saber qué es la voluntad de Dios, para saber cómo podemos hacer su voluntad y qué es pecado, usando la ley como espejo, cómo hemos quebrantado la ley y buscamos el perdón de Jesucristo. Usando la ley como guía, vamos a querer hacer su voluntad porque Él nos amó tanto
y usamos la Biblia en su contexto para saber cómo vivimos, o cómo llevamos nuestras vidas según la voluntad de Dios. Y también vamos a saber que hay principios bíblicos y después vemos nuestras vidas y pensamos constantemente, esto es lo que dice la Biblia, cómo pongo en práctica la palabra de Dios en mi vida. Entonces voy a poner unos principios bíblicos aquí en la pantalla. Un principio bíblico sencillo es esto. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para toda la vida. Y hay pasajes que hablan, que establecen este principio sencillo. Vemos el principio desde la creación en Génesis 2, donde Dios instituyó el matrimonio, especialmente Génesis 2, versículo 19 a 24. Vemos que Jesucristo habla de la creación como donde Dios instituyó, donde Dios estableció el matrimonio en Mateo capítulo 19. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, vemos un principio bíblico. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para toda la vida. Es algo que Dios estableció para nuestro bien y el bien de la sociedad. Sabemos que después en Génesis 2 habla del establecimiento del matrimonio y qué pasa inmediatamente después. Adán y Eva, la pareja, el primer matrimonio, se cayeron juntos en el pecado. Entonces, y ahora sabemos que lo que Dios creó para ser algo ideal ya es corrompido por el pecado de este mundo. Y vamos a ver, entonces, ¿qué? ¿Hay casos de divorcio en nuestro mundo? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Hay otros asuntos difíciles? ¿Cómo hablamos y cómo vivimos como creyentes en este mundo? Otro papel, otro principio sencillo. Ya lo vimos en Efesios 5 y también habla de la misma cosa en otros pasajes de la Biblia. Entonces, aquí tenemos el principio bíblico. Son iguales, pero tienen papeles diferentes. Dios llama al hombre para tener un amor como Cristo, de autosacrificio y ser el líder espiritual en la casa. Llama a la esposa a someterse. Sencillamente es lo que dice la Biblia, aunque es algo difícil, ¿verdad? Y sabemos que en este mundo es muy difícil hacer, pero es lo que Dios quiere. Entonces Dios llama a hombres y a mujeres a pensar en cómo puedo usar mi vida, dónde estoy en mi casa, para darle gloria al Señor. Otro principio bíblico que vamos a poner aquí en la casa, que es algo que siempre vamos a recordar con los mandamientos. No solamente hablamos sobre lo que Dios quiere que hagamos, pero al ver nuestro pecado recordamos que Dios nos ha amado y envió a su Hijo unigénito y Jesucristo murió por nuestros pecados. Si piensas en tu vida y reconoces pecados contra el deseo de Dios para el matrimonio, pecados contra el deseo de Dios para el uso del cuerpo, pensamos en la vida de Jesucristo. Esto es lo que él dijo en la casa de un pecador bien conocido, Zaqueo. Él dijo, hablando de sí mismo, Jesucristo, él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue una crítica constante del Señor Jesucristo que él pasaba tiempo con publicanos, los que robaban la gente de parte del gobierno romano, y también con prostitutas, personas que dedicaban sus vidas quebrantando este mandamiento sobre el uso de nuestros cuerpos. Pero el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar
a lo que se había perdido a ellos y a nosotros. Vivió la vida perfecta sin pecar contra este mandamiento y también sufrió el castigo de nuestros pecados. Cada vez que recordamos un pecado, podemos recordarte que también el Señor Jesucristo sufrió por el pecado nuestro y también en amor vino a buscarnos y a salvarnos, perdidos como nosotros, perdidos en pecado. Entonces damos gloria al Señor por nuestro perdón. Es el consuelo que tenemos, no tenemos que sufrir mucha vergüenza, sentir mucha culpa por los pecados del pasado. Y sabemos que no hay castigo que nos espera, porque el Señor castigó a su propio Hijo por nuestros pecados. Entonces, que especialmente con este mandamiento, cuando hablamos de pecados sexuales, hay vergüenza del pecado a veces. Hay sentimiento de culpa por cosas que hemos hecho. Tenemos el consuelo y vamos a constantemente recordar que Jesucristo vino porque hemos pecado. Y Él sufrió el castigo, entonces Dios no nos va a castigar por esos pecados porque estamos con Cristo, nuestro Salvador. Son los 3 principios bíblicos y hay muchos más. Vamos a ver más pasajes más adelante, pero son unos principios bíblicos que vamos a querer recordar, especialmente este último principio. Quiero que recuerden que Jesucristo nos ha amado y por eso tenemos una vida sin vergüenza ahora, sin vergüenza en el sentido que Jesucristo ya murió por mí. No tengo que pensar que Dios me va a castigar de nuevo y ahora vamos a querer hacer su voluntad en nuestras vidas. Usar el cuerpo que Él nos ha dado para darle gloria. Preguntas, aportes o comentarios sobre estos principios de que he hablado. Como siempre, invitamos a cualquier participante a comentar o preguntar. Francisco. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el mandamiento, o sea, conceptualmente, entre mandamiento y principio bíblico? Muchas gracias, Francisco. Sí, entonces muchas veces cuando usamos la palabra mandamiento, estamos hablando del lenguaje de lo que Dios le dio a su pueblo en Éxodo 20. Entonces, si uno va a Éxodo 20, ve los mandamientos. Es estrictamente ley de Dios. Cuando hablamos de principios bíblicos, es algo más amplio. Estamos hablando de eso, son cosas que son verdades bíblicas que aplican a todos de todos los tiempos. Entonces, lo que tenemos aquí en la pantalla es un principio bíblico, pero no es un mandamiento. Es un buen ejemplo de algo que es principio bíblico, pero no es un mandamiento. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Es algo importante recordar, es algo fundamental, que la obra de Jesucristo es buscar y salvar lo que se había perdido, como nosotros. Entonces, a la crítica que Él pasaba tiempo con los perdidos, personas como prostitutas, es la respuesta de Jesucristo. Es un consuelo para nosotros todavía hoy en día, pero no es un mandamiento, es un consuelo para nosotros. ¿Me explico, Francisco? Sí, pastor, muchas gracias. A usted, Francisco. ¿Algo más? Ok, vamos a seguir adelante. Entonces, algo importante. Ya les dije que vivimos en un mundo caído. Entonces, el divorcio existe, ¿verdad? Dios habla del divorcio. Tal vez tenemos personas divorciadas entre la clase hoy o escuchando la grabación. Es importante saber qué dice Dios sobre el divorcio y después el volver a casarse, porque la Biblia sí habla de esos temas y vamos a querer saber lo que dice la Biblia. Siempre usamos la Biblia como el punto de partida. Vemos lo que dice la Biblia y después pensamos en cómo ponerlo en práctica en nuestras vidas.
Bien, ok. ¿Alguien? Vamos a poner aquí, ¿le gusta el divorcio a Dios? Es sencillo la respuesta. Vamos a sencillamente decir que no. En Malaquías 2:16, sencillamente dice Dios estas palabras: aborrece el divorcio, que Dios aborrece el divorcio. Por medio de del profeta Malaquías, es su mensaje sencillo. Se repite otra vez en el Nuevo Testamento, que queremos siempre buscar lo que dice Dios en varios lugares para saber lo que dice Dios en su contexto. Mateo 19 es un capítulo que habla mucho de la familia, habla del matrimonio, también dentro del contexto habla de Dios, del amor de Dios para los niños. Pero Jesucristo, hablando del divorcio, dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Palabras bien conocidas, ¿verdad? Vemos este mismo principio bíblico que vimos antes, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para toda la vida. Entonces Dios no quiere que alguien separe lo que Él ha establecido. Vamos a ver que generalmente en un matrimonio Dios no nos da un como rito específico para usar en el matrimonio, pero en los ejemplos que tenemos en la Biblia vemos que el matrimonio es un compromiso. Entonces cada uno se compromete a ser fiel al otro para toda la vida, pero no es que solamente un compromiso humano, no es que se unan los casados el uno al otro, pero es Dios que ha unido la pareja. Entonces, algo que Dios establece el matrimonio, Dios es el que une a la pareja, entonces no es un derecho humano separarlo. Dicho esto, entonces, por eso el divorcio siempre involucra el pecado. No hay divorcio, si es algo fuera del plan de Dios, entonces siempre involucra el pecado. Pero vamos a ver que la Biblia también habla a personas ofendidas en ciertos casos que pueden buscar un divorcio con una conciencia limpia bíblicamente. Entonces, eso es lo que vemos. ¿En cuáles ocasiones permite Dios el divorcio? ¿Alguien nos puede leer las palabras en la pantalla aquí de 1 de Corintios 7:15, por favor? Pero si el no Francisco. creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantenerse esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. En este es lo que llamaríamos abandono, ¿verdad? Entonces, se puede divorciar, se puede divorciar un creyente que es abandonado por un no creyente. Entonces, el creyente quiere abandonar la unión santa del matrimonio, entonces no están obligados el hermano o la hermana. Entonces, si una persona está allá y es abandonado, en muchos lugares he hablado con personas donde el esposo o la esposa ha migrado a otro país y ha abandonado a su familia, y a veces hablamos también del abandono maligno. Entonces, a veces hay, por ejemplo, inmigración o separación temporal. No estamos hablando de eso, estamos hablando del abandono, abandonando la promesa del matrimonio, separándose sin un acuerdo mutuo y decidiendo que la persona sencillamente se va y deja a la esposa
inocente o al esposo inocente solo. Entonces, Dios en su palabra aquí en 1 Corintios 7. Y si quieren leer otro capítulo que habla mucho del matrimonio, 1 Corintios 7 también habla de muchas cosas sobre el matrimonio y otros principios bíblicos que vemos allá. Pero en esta ocasión dice específicamente la Biblia que Dios permite el divorcio. Entonces, una persona que puede ser en este caso inocente y divorciarse según la palabra de Dios. No están obligados. Podemos vivir en paz sin pensar que es que no puedo divorciarme, porque si en caso del abandono o en el abandono maligno, una persona inocente, el creyente, puede decir que, bueno, puedo vivir en paz sabiendo que y puede divorciarse sin pecar. En ese caso, bueno, siempre hay pecado, ¿verdad? El pecado sería de parte de la persona que abandona al otro. Y algo que agregar, el abandono quiere separarse de la promesa del matrimonio. Dios nos ha dado un sentido común. En el caso de abuso, especialmente el abuso físico, Dios no vemos que la persona que abusa a otra, un esposo que abusa a su esposa, ha abandonado la promesa del matrimonio. Entonces Dios nos ha dado un sentido común en esos casos. El creyente nunca va a buscar como pretextos para divorciarse, pero hay muchos casos donde una esposa cristiana puede decir que este hombre me está abusando. Eso es fuera del plan de Dios. Dios nos llama a vivir en paz. Él se ha abandonado completamente la promesa del matrimonio, el compromiso de amar. Y Dios nos ha dado un sentido común también. Y vemos que con el principio bíblico que Dios llama a los esposos a amar a sus esposas, que podemos considerar esto también otra forma de abandono maligno, de abandonar la promesa del matrimonio. Entonces, tenemos una ocasión específica aquí, el abandono, que vemos aquí en 1 Corintios 7. Hay otro también, ya les dije que Jesucristo mismo habla mucho del matrimonio en Mateo 19. ¿Alguien nos puede leer lo que tenemos aquí en la pantalla en Mateo 19, versículo 9, por favor? Y yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera se divorcia de su mujer y se casa con otro, comete adulterio. Ok. Gracias, Kemer. De la segunda parte vamos a hablar un poco más adelante sobre el volver a casarse. Vamos a hablar de la primera parte sobre la pregunta aquí. ¿En cuál ocasión aquí permite Dios el divorcio? Según las mismas palabras de Jesucristo, usando esta primera parte de las palabras de Jesús en la pantalla. Por causa de fornicación. Por causa de fornicación. Entonces, sí, y es también lo que llamamos adulterio, ¿verdad? Es sexo fuera del matrimonio, sencillamente. Entonces, Jesucristo dice que en esta causa es permitido el divorcio. Bueno, siempre hay pecado, pero el pecado puede ser de parte de uno solo en el matrimonio, ¿verdad? En este caso. Entonces, y Jesús dice aquí que si alguien ha cometido adulterio, ha tenido relaciones sexuales con alguien que no es su esposa, es permitido el divorcio. Entonces, vamos a recordar eso. Para la persona inocente, la persona engañada, Dios da el permiso de divorciarse con conciencia limpia. Bueno, ¿qué pasa si alguien comete el pecado? Y vamos a querer perdonar el pecado en sentido que no vamos a
a querer guardar el rencor, pero uno puede perdonar si una esposa tiene un esposo que le ha engañado, tenido relaciones sexuales con otro, puede perdonar a esa persona y al mismo tiempo divorciarse. Dice que no voy a guardar el rencor, pero por el matrimonio ya es roto y ya según la palabra de Dios, de acuerdo con lo que dice Jesucristo, me puede divorciar. Perdonar, pero divorciarse al mismo tiempo. Pero hay casos, Dios no manda a una esposa a divorciarse de su esposo en el caso. Entonces, he aconsejado a parejas donde es evidente y claro que ha cometido adulterio el esposo y la esposa ha tomado la decisión de perdonarlo y quedarse en el matrimonio. La persona inocente no es obligada, no tiene la obligación de divorciarse bíblicamente. No tiene la obligación de hacerlo, pero sí puede, según lo que dice Jesucristo. Sobre estas ocasiones donde Dios permite el divorcio, ¿hay preguntas o dudas? ¿Algo más de qué hablar? Selene, por favor. ¿Por qué le nombra fornicación en lugar de adulterio, pastor? Bueno, la palabra fornicación. Bueno, hoy en día, esta palabra en español significa sexo antes del matrimonio. Y la palabra en griego que tenemos aquí en Mateo, y ya vamos muy profundo, Selene, gracias por la pregunta, la palabra es porneo. Es una palabra griega que significa sencillamente cualquier sexo que no está dentro del matrimonio. Entonces, porneo, y de esta palabra porneo es raíz de las palabras que tenemos hoy en día como pornografía y fornicación. Entonces, los dos. Entonces, pero el significado original sencillamente es sexo fuera del enlace del matrimonio. Gracias por la pregunta, Selene. ¿Algo más? Bien, ok. La segunda parte de este pasaje es difícil, ¿verdad? Entonces, si alguien se divorcia de su mujer y se casa con otra, si no hay causa, si no tiene un divorcio permitido y se casa con otro, ya está cometiendo adulterio, ya está quebrantando la voluntad de Dios para el matrimonio y del sexo. Entonces, pero la pregunta que tenemos es, ¿siempre es pecado volver a casarse? Y por eso vamos a querer buscar la palabra de Dios. ¿Cuándo pueden volver a casarse los cristianos después de un divorcio? Entonces, sencillamente es obvio del pasaje pasado, si alguien se divorcia para casarse con otro, está pecando. La ley de Dios como espejo nos muestra que sin duda no está bien. Si alguien se divorcia con tal de casarse con otro, ya está pecando. Eso no hay duda. Bíblicamente no hay duda. Pero, ¿qué pasa cuando alguien llega a nosotros, reconoce su pecado? Entonces, hablamos del arrepentimiento. ¿Qué pasa si alguien viene a nosotros o no era creyente, se divorció y después conoce el amor de Cristo? Ya sabe que ha pecado, ya reconoce su Salvador Jesucristo y ahora dice, usando la ley como guía, ¿y ahora qué? ¿Qué hago para seguir la voluntad de Dios? Entonces, es algo que vamos a querer ver. Los frutos de arrepentimiento son las acciones que fluyen de la fe en el perdón. Entonces, en general, si alguien,
todos, ¿verdad? Dios nos sacó de las tinieblas, dice 1 de Pedro 2:9. Entonces, todos los que llegan a tener fe en Cristo Jesús como su Salvador, van a tener pecados en su pasado. Todos, sin excepción. Entonces, pero se arrepienta la persona, que es reconocer su pecado, reconocer su perdón en Cristo Jesús y querer hacer la voluntad de Dios ahora y tomar las acciones que fluyan de la fe en el perdón. A veces hablamos del gozo, en el gozo del perdón que tenemos, ahora ¿qué hago? Hay unos ejemplos muy fáciles. Si un ladrón se arrepiente de su pecado, reconoce el perdón de Jesucristo, va a querer volver las cosas robadas y va a querer dejar de robar. No es un ladrón deja de robar. No es tan difícil, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo. Pero sabemos que en este mundo, el mundo caído del pecado, con tantos efectos del pecado, hay tantas cosas donde no es muy sencillo ver y cómo hago la voluntad de Dios en esta circunstancia. Y es lo que vemos en este caso de los que se divorciaron, ¿verdad? Vienen a Dios y tal vez vienen a conocer el amor de Cristo, el perdón de los pecados, y ahora dicen, ¿y qué hago? Es más complejo este ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento de los divorcios? Entonces alguien llega a conocer a su Salvador. Es divorciado. ¿Qué debe hacer? Por eso hablamos de la aplicación de principios bíblicos. En la paz del perdón, sabiendo que Cristo me ama y me ha salvado, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces eso es lo que hacemos. Vamos a querer ver en nuestras vidas y también hablando con otros, vamos a querer ver los frutos de arrepentimiento. No hay una lista específica. Dios no en su palabra contesta qué vamos a hacer en cada caso, porque sabemos que hay muchos casos complejos. Por ejemplo, puede ser que alguien viene a llegar a conocer su Salvador Jesucristo, el perdón, y dice, ¿y ahora qué hago? Puede ser que esta persona ya se divorció y ya está con otra persona y tiene hijos con la nueva persona, pero tiene la ex esposa también que vive allá con los otros hijos. Entonces, ¿qué hace la persona para ahora vivir según la voluntad de Dios? Cada caso es distinto. En cada caso vamos a querer hacer la misma cosa. Abrir la palabra de Dios y honestamente decir, no decir, ¿qué me conviene más? O ¿qué es la cosa más fácil? Vamos a querer decir, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo mostrar el amor de Cristo para mí en mi vida, en mis interacciones con mi prójimo, con una ex esposo, con mi familia, con mi vida? ¿Cómo puedo dar testimonio a quién soy ahora? Una opción muy buena es la reconciliación, ¿verdad? Reconciliarse después del divorcio y reconocer que ahora vamos a comprometernos, ya vivir según la voluntad de Dios. En los últimos 6 meses he hablado con 2 personas que por los estudios con la Academia de Cristo han dicho, me separó de mi esposa en una manera no bíblica, por lo que he visto en la Biblia, quiero reconciliarme con ella. 2 casos, 2 personas con quienes he hablado personalmente, que han tomado este curso, este paso sabiendo lo que es la voluntad de Dios ahora y con ese deseo. Entonces la reconciliación. A veces la reconciliación no es posible. Entonces a veces una persona se arrepienta y regresa a su esposa o su esposa y dice que quisiera reconciliarme contigo y la persona dice que no. O no es posible la reconciliación, o puede ser que, porque cada caso es distinto,
que es mejor en ese caso permanecer soltero. Y está bien, puede ser algo, puede ser que una persona vuelve a casarse, especialmente si es la persona inocente, pero también si alguien tiene como un divorcio en su pasado, ahora quiere vivir según la voluntad de Dios, la reconciliación no es posible. El permanecer soltero para la persona no es lo mejor bueno, en 1 Corintios 7 habla de la tentación a pecar sexualmente. Puede ser otra razón bíblica para volver a casarse, o puede ser que una persona puede ya disfrutar de las bendiciones que mencionamos antes como un hijo de Dios. Entonces es otra cosa. Vamos a querer siempre abrir la Biblia a ver lo que dice. A una persona divorciada que ya puede ayudar a los demás divorciados. Muchas personas con quienes he hablado hablan del dolor del divorcio, de la tristeza, de la soledad. Una persona puede usar su vida ya como fruto de arrepentimiento ayudando a los demás. Y hay muchas otras cosas. Sobre todo, vamos a querer recordar el punto principal. Vamos a querer pensar en nuestras vidas y saber, Jesús sangró para perdonar mi pecado. El Hijo de Dios, el Señor de los cielos, vino a este mundo para buscar y perdonarme por un sacrificio en la cruz, por sangrar. En agradecimiento quiere vivir según su voluntad. Abrimos la Biblia y decimos, ¿ahora qué? ¿Cómo lo hago? Y es la actitud, empieza con el corazón así. Entonces, con una persona arrepentida, antes de hablar del acto, de los pasos, de lo que van a hacer, ¿qué vamos a decir? Vamos a querer empezar con este principio, con este punto principal. Si Jesucristo sangró para perdonar mi pecado, voy a querer hacer su voluntad. ¿Cómo lo hago en mi vida? Este es el punto de partida para los que quieren hacer su voluntad. Divorciados, solteros, todos. ¿Tienen preguntas o dudas, comentarios o aportes? Pregunto, profesor. Miriam, por favor. Pregunto. Sí. Si un matrimonio es cristiano y uno de ellos, sea hombre o mujer, comete adulterio, ellos pueden divorciarse y volver a casarse, es decir, separados, divorciados, volver a casarse, tanto la ex esposa o el ex esposo con otro, sería otro ser diferente, otro ser que sea cristiano, otro esposo. Sí, ¿Puede eso? gracias, Miriam. Ok, eso es lo que yo diría yo. Y muchas veces no es siempre hay complicaciones, entonces no hay un caso sencillo así. Diría esto, lo que veo en la Biblia, los pasajes. Para la persona inocente, esta persona, según la palabra de Dios que leímos antes de Mateo 19, la persona inocente puede divorciarse con conciencia limpia y volverse a casar, sin duda, ¿verdad? Porque esta persona, la otra persona es la causa del divorcio, ¿verdad? Es una persona ya, bueno, sí, es la otra persona, sí, quebrantó el matrimonio, no esa persona, pero esa persona tiene el derecho de divorciarse y no veo nada bíblicamente que dice que es que tiene que sentirse culpable o tiene que sentir vergüenza por volver a casar. En el otro caso, creo que vamos a querer decir que apenas estaba hablando con alguien, ese hermano de la fe, pero se cayó en el pecado del adulterio. Y él me dijo, bueno, ya podemos divorciarnos y ahora voy a casarme con la otra mujer. Y yo le dije, bueno, espera un momento.
¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué vas a querer hacer? Porque, bueno, Dios quiere que el matrimonio sea para toda la vida. La persona que puede divorciarse es la persona que inocente, no la persona que cometió el pecado. Entonces, creo que son dos cosas. Para mí, el fruto de arrepentimiento para la persona que cometió el pecado de abandono, de adulterio, es diferente que lo que sería el próximo paso para la persona inocente. Pero en cada caso vamos a querer tomar tiempo, empezar con la actitud que tenemos aquí en la pantalla, el punto principal, abrir la Biblia y pensar, ¿cómo voy a darle gloria a Dios con mi vida en las circunstancias donde estoy? ¿Me explico, Miriam? Sí, gracias, pastor. A usted. Veo la mano de Mari. Sobre el mismo caso, pastor, ¿qué sucede? ¿Qué piensa la iglesia cuando de parte del que no es inocente, o sea, el que pierde no tiene prerrogativa ni para casarse? O sea, de casarse se puede casar, pero claramente la palabra le da atención y favorece o perdona de una manera inmediata al inocente, víctima dentro de la pareja. ¿Qué dice la iglesia cuando el que cometió el adulterio se vuelve a casar? Peor aún, no lo ha hecho una vez, lo ha hecho varias veces. ¿Qué opina la iglesia al respecto? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué corresponde que haga la iglesia con ese creyente? Porque se entiende que en este caso un creyente. Muchas gracias, Mari. Interesante estudiar un caso específico en Primera y Segunda de Corintios. Hay un caso de adulterio. Entonces, de hecho, hay un capítulo entero, después busqué, creo que es Primera de Corintios 5. Déjame confirmar. Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios 5 habla de la acción de la iglesia en el caso de inmoralidad sexual. Y el trabajo de la iglesia es llamar al pecador a arrepentirse. Después, el trabajo de la iglesia sigue siendo predicar la palabra de Dios. Y entonces, este deseo de que se arrepiente dice que, no es decir, ha pecado, estás perdonado y ya vuelves a hacer lo que siempre has hecho. Vemos en 1 de Corintios que hay una predicación de la ley muy fuerte. Y después de la persona, evidentemente, porque habla del mismo caso en 2 de Corintios, y en 2 de Corintios 2 habla de perdón al ofensor. Entonces, pero la Biblia va a querer a llamar a la persona a ahora no volver a pecar. Un ejemplo muy para mí que muestra esta actitud, que la iglesia va a querer tener, está en Juan 8. Tenemos la mujer adúltera, la mujer sorprendida en adulterio. ¿Y qué pasa? Jesucristo, ella ha reconocido su pecado, ¿verdad? Es muy obvio para todos. Y los líderes judíos quieren matarla por su pecado, quieren públicamente. Y Jesucristo dice, aquel de ustedes que esté sin pecado, que se arroje la primera piedra. Y después de que se vayan todos, Jesucristo dice, tampoco yo te condeno. ¿Y cómo termina la historia? Vete y no peques más. Entonces, es lo que vamos a querer decir como iglesia a los pecadores. Vete y no peques más. Si una persona
vuelve a pecar, bueno, anunciado el perdón de Jesucristo no es condicional, pero también no es, entonces, es algo que he escuchado que el perdón de Dios en Cristo Jesús es gratuito. Es algo que recibimos sin pagar nada, sin méritos nuestros. Entonces, sí es gratuito, pero no fue barato. Entonces, el pecador va a querer reconocer. Y por eso tenemos este punto principal, que Jesucristo sangró para perdonar nuestro pecado. Entonces, vemos el costo tan alto de nuestro perdón. Y ese es el motivo para el pecador arrepentirse y ya no volver a pecar. Y como dice Jesucristo a la mujer, vete y no peques más. Es resultado del pecado, pero vamos a querer que la persona vea que el pecado es serio. Tan serio que murió el Hijo de Dios para salvarnos de ese pecado. Entonces, tomando en serio lo que es pecado y también lo que hizo Jesucristo, ahora vamos a no querer volver a pecar. Entonces, vamos a estar constantemente predicando eso. Y si una persona, especialmente, pues sabemos que muchas veces son los hombres que lo hacen. Si un hombre dice, no es nada, lo tome muy ligero, puedo como ya volver a hacer lo que siempre hacía. Es un problema. Muestra que no está tomando en serio lo que es el pecado ni lo que es el sacrificio del pecado. Y vamos a querer predicar la ley aún más a esta persona. Sí, perdonando al pecador con el amor de Cristo, pero también reconociendo que no es una cosa ligera, como dice en Hebreos 10, habla de pisotear la sangre de Jesucristo. ¿Me explico, Mari? Sí, pastor, me quedó claro. Profe, Muchas una, gracias. Ok, una muy bien. pregunta, profe. Dígame, Una pregunta. Mercedes. Sí. Que yo digo que hay ahora en la iglesia, los pastores, todo el mundo, que una persona tiene problemas con su esposo, le dicen, no, divórciate. No toman en cuenta lo que dice la Biblia, lo que Dios dice que Él aborrece el divorcio. Lo que le dicen, no, vete, le dan como consejo, pero le dicen, si no, divórciate. Y entonces eso está pasando mucho ahora en la iglesia. No están tomando en cuenta lo que dice la Biblia. Diría yo, gracias, Mercedes, que el problema con esta iglesia no solo es un problema con tomar en serio el matrimonio, es no tomar en serio lo que dice la Biblia. Entonces, probablemente si ellos están diciendo, un pastor de la iglesia que él dice que, está bien, divórciate. Diríamos probablemente que no es el único problema en esa iglesia, que es un síntoma, pero el problema verdadero probablemente es que no tomen en serio la palabra de Dios. Bien, ok. Para concluir, voy a poner unos pasajes aquí en la pantalla. Es más que adulterio. Vemos que Dios en su palabra habla del matrimonio y del uso del cuerpo y del pecado sexual. Y no solamente es el adulterio. Usamos los 10 mandamientos de Éxodo 20 como un resumen de la ley de Dios, pero también hay buenas explicaciones en otras partes. Entonces voy a poner aquí unos pasajes y es la actitud que vamos a querer. ¿Qué dice Dios a mí en este pasaje? Es el uso de que hablamos aquí, Mercedes. En primera de Tesalonicenses 4, Pablo, el escritor usado por Dios para escribir esta carta a ellos y a nosotros, nos habla de la voluntad de Dios. Es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener un propio cuerpo en santidad, honor y no en pasiones desordenadas. Y creo que una palabra importante es desordenada. Dios estableció un orden en la creación, que Él quiere que un hombre y una mujer
tiene el compromiso de casarse para toda la vida. Entonces, no hay ningún caso en la Biblia que vemos que la unión libre es parte del plan de Dios. Es un ejemplo. Y sé que, como Mercedes mencionó, hay unas iglesias cristianas que ahora lo permiten como si tuviera el derecho de permitir algo que Dios no permite. No es parte del plan de Dios. Sexo fuera del matrimonio, inmoralidad sexual, es fuera del plan de Dios y también es pecado contra la ley de Dios. No es un pecado más, no voy a decir como, no es un pecado que hace uno más culpable que otro pecado, pero todo pecado es serio y es un pecado serio. Y vamos a querer tomar en cuenta lo que dice Dios en su palabra. La voluntad de Dios es que los creyentes sean santificados, que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. En Mateo 5, 27 y 28, Jesucristo explica el mismo mandamiento. Han oído que fue dicho, este es el mandamiento, ¿verdad? No cometerás adulterio. Pero dice Jesucristo que codiciar a una mujer en el corazón del hombre es pecado también contra el mismo mandamiento. Entonces, hemos visto que no solamente es el acto, sino aquí el pensamiento, codiciarla en su corazón. Entonces, mirar con deseos, como dice aquí, es pecado. Entonces, por eso también diríamos que uso de la pornografía es pecado también, ¿verdad? Y también vemos que está poniendo en peligro su propio alma y vemos que es una adicción muy fuerte. Si alguien conoce a alguien, a otra persona que tiene el problema, sabemos que hasta el día de hoy, porque está tan disponible con el internet, la pornografía, que hay personas adictos a pornografía. De hecho, tenemos un recurso para ayudar a personas a ver su pecado, ver su Salvador y librarse bíblicamente de ese pecado. Tenemos una serie de videos. Si tienen interés en compartirlo con otra persona, me puede enviar un mensaje privado a mí y te puedo enviar el link para que puedan compartir esta cosa, porque sabemos que hay personas en las cadenas de la pornografía, de ese pecado, y es pecado. Lo vemos aquí en Mateo 5. Otro pasaje no solamente habla del pensamiento, sino también de las palabras obscenas, que también son cosas que caen bajo este mandamiento como pecados. Vamos a usar nuestras palabras para bendecir y no quebrantar el plan de Dios para el matrimonio. Otra cosa, bueno, podríamos pasar mucho tiempo hablando de eso. Es un pasaje un poco complicado que tenemos aquí en la pantalla de Romanos 1, 26 y 27. Los versículos anteriores hablan de la idolatría, no tener Dios en su corazón. Entonces, ¿qué es el fruto de la incredulidad? Es la homosexualidad. El fruto de no querer saber qué es el plan de Dios, el fruto es tener relaciones que son fuera del plan de Dios para el hombre y la mujer. Entonces, la homosexualidad también cae fuera del plan de Dios. Dicho esto, ¿qué hacemos? Y alguien nos preguntó antes, Mari, ¿qué hace la iglesia en este caso? Si alguien llega a la iglesia, si hasta una pareja de hombres, entre comillas, casados, llegan a una iglesia, hacemos lo que hacemos con todos. Predicamos la ley para mostrarles el pecado y después también enunciamos el amor de Dios para ellos también. Entonces, no queremos entonces hay dos extremos, ¿verdad?
La iglesia puede caer en el extremo de decir que está bien. Hoy en día, sí, en la sociedad donde estamos está bien. Hagan lo que quieran. Es un crimen sin víctima. Y eso no está bien, porque la Biblia dice que no está bien hacer esto. No cae bajo el plan de Dios. Pero también hay otro extremo que también no es bueno, que tampoco es bueno, que es una iglesia que habla tanto de la homosexualidad y los homosexuales, como si fuera un pecado donde no hay perdón, como si fuera algo tan perverso que no hay perdón, no hay sacrificio de pecado, que esas personas son más, que sus pecados son peores que los míos. Eso no es la actitud que queremos tampoco. Queremos para ellos también amar a ellos, ver a personas que han caído en este pecado, en esta tentación, como alguien con quien queremos compartir el amor de Cristo. Y después decir que, ¿y ahora qué vamos a querer hacer? Porque Jesucristo también murió por estos pecados. Un pasaje más, 1 Corintios 6, nos da algo muy importante que vamos a querer recordar. ¿Por qué queremos agradecer? ¿Por qué queremos vivir según la voluntad cuando hablamos del don sexual que tenemos, del matrimonio, del uso de nuestros cuerpos? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice aquí al final, en 1 Corintios 6, versículo 20, porque empieza y dicen, huyen de la inmoralidad sexual. Pero después nos dice por qué. Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. ¿Comprados con qué? Comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Comprados con la muerte de Jesucristo en la cruz. Ya somos suyos, entonces no lo hacemos para ganar el favor de Dios, para salvarnos, porque es una obligación pesada. No, lo hacemos porque hemos sido comprados con la sangre del Señor mismo. Él nos amó tanto, vamos a querer también amar a Él, no como si fuera obligación para salvarnos, sino porque Él nos amó primero. Somos salvos 100%. Entonces, huir de la inmoralidad sexual es algo que hacemos porque Dios nos ha comprado. Ya, como dice aquí, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Es Él que nos da fe y ahora está parte de nosotros y vamos a querer darle gloria al Señor con el cuerpo que Él nos ha dado. Bueno, hay muchos de que pudiéramos hablar con esta pregunta y este mandamiento. Vamos a tener que concluir la lección de hoy, despedirnos porque hay personas aquí que tienen otros compromisos. Entonces vamos a tener que despedirnos. Pero si tienen algo más de que hablar, una pregunta, duda, voy a estar aquí después de la despedida, como siempre, y podemos hablar un poco más sobre los temas. Para concluir ahora, uno de ustedes me pueden decir, ¿qué más te llamó la atención? ¿Hay algo aquí que no habían visto antes o algo que te llama mucho la atención o que tocó tu corazón en lo que estudiamos hoy? Selene, por favor. Pues yo tenía la duda del adulterio, pero ya gracias a Dios pues ya supe que lo que significaba. Y también me llamó la atención de que yo pensaba que no se podían casar, pero resulta que se puede casar siempre y cuando sea la persona pues dolida o no sé cómo se pudiera decir. La víctima, la persona La inocente. víctima. Ajá. Sí, gracias, Gracias. Selene. Porque la víctima no tiene que sufrir las consecuencias aún más del pecado de otro. Es algo que vemos en la Biblia. Muchas gracias, Selene, porque Dios así, para esta persona Dios permite el divorcio.
Muchas gracias, Selene. ¿Algo más de otros? ¿Qué más te llamó la atención de lo que estudiamos hoy? ¿Algo más? Está bien también. Ok, vamos a concluir entonces. Hay una tarea, como siempre, con el favor de Dios, tenemos 2 clases más, el lunes y el miércoles. Como siempre, les voy a poner la tarea en el grupo de WhatsApp. Y como siempre, después de la última clase, entonces, de hoy a 8, por el favor de Dios, tendremos nuestra última clase el miércoles y les voy a compartir un proyecto final. No es complicado, apenas esta mañana lo revisé. No es muy difícil ni complicado. Es algo que van a poder hacer prestando atención aquí a las clases y lo que estudiamos. Bueno, vamos a terminar con la bendición tomada de número 6, que nos da el consuelo de saber de la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Reciben la bendición con corazón abierto. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Amén, igualmente. amén. Gracias para todos. Dios le bendiga, profesor, pastor y Bendiciones. profesor. Gracias. Dios bendiga a todos. Bendiciones. Fue un placer. Que Dios les bendiga, Mari, Mercedes, César, Kemer, Carola. Gracias. Bendiciones. Gracias, igualmente para usted, pastor. Cuídese. Bendiciones. Gracias, Mari, igualmente. César, no, perdón, no le saludo. No le saludé. Buenos días. Buenos días, Bienvenido. pastor. ¿Cómo le va? Bien. Gracias a Dios. Muy Ahí bien. está bien, pastor. Gracias por su enseñanza. Que pase bien. Siempre es un placer, César. Bendiciones.